La voltea. Buenos días. Buenos días. ¿Sí? Buenos días. Buenos días. Ahí se ve, mira. Pero Buenos no días. importa que seas Buenos días. así, Se ve sale el bien. disco. Buenos días. Ahí está. Ahí está, mira. ¿No? No sé si se puede voltear. Así también sale Lo bien. que vamos a considerar hoy. Ahora soy muy fuerte, ¿verdad? Es que si la paro, menos se ve, porque nomás se ve una parte, salió hasta aquí, no se le ve. Entonces, así, mira, ya se alcanza a ver. Ya se ve completo, mira, ¿viste? El tema es lo más importante para Dios. Ahí está. Lo más importante para Dios. ¿Algún ingeniero aquí que nos ayude con esto? Tiene como que mucho eco, ¿verdad? Yo no sé de eso. No sé, pero. Lo más importante para Dios. O sea, si le preguntáramos a Dios, dime en una sola palabra, ¿qué es lo más importante para ti de parte mía? O sea, si en una sola palabra se pudiera resumir qué es lo que Dios quiere de cada uno de sus hijos, esa palabra sería obediencia. Y lo vamos a comprobar en Mateo capítulo 28. Y vamos a descubrir que la obediencia está por encima del carácter, de los defectos, de las virtudes, de los pecados, de los dones, del fruto, del ministerio y de todo lo que se te pueda ocurrir. La obediencia. Y vamos a leer Mateo 28 desde el versículo 16 hasta el versículo 20. Y antes de leerlo, vamos a orar y a pedirle a Dios que nos dé entendimiento de su palabra, que nos dé revelación, que abra nuestro corazón, que podamos no comprender con entendimiento natural, sino con el entendimiento espiritual, esto que se dice tan sencillo, pero que se necesita la revelación del Espíritu Santo, el entendimiento de Dios, para no solo para comprenderlo, sino para ponerlo por obra, porque muchas veces uno sabe lo que debe hacer y hace lo contrario, o sabe que algo es malo, pero de todas maneras lo hace. ¿Ok? Padre, en el nombre de Jesús te queremos pedir que nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra, Señor. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, Señor, para que podamos comprender las Escrituras. Que nos llenes del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría y en toda inteligencia espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Dice Mateo 28, 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dice el versículo 16 que los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Uno lee en Mateo y no encuentra
que Jesús les haya ordenado personalmente ir a ese monte. Entonces uno va a Lucas y lee en Lucas y tampoco encuentra que Jesús les haya dicho cuando se reunió con ellos que fueran a ese monte. Uno va a Marcos y tampoco, y en Juan tampoco lo encuentra. Entonces Jesús personalmente nunca se los dijo, sino que el precedente que está sentado aquí y que debe ser una regla de nuestra vida es que la voluntad de Dios, las órdenes de Dios, para que le obedezcamos, el 99% de las veces y en el 99% de los casos nos las va a dar a través de alguna persona. Porque muchos están esperando que venga un ángel y les diga, Dios quiere que hagas esto. O están esperando un sueño o una visión o escuchar la voz de Dios. Y sí, a veces en excepciones Dios habla personalmente y Dios revela su voluntad, como con Felipe, que le dijo, levántate, ve para el desierto, acércate a ese carro, habla. Pero eso es la excepción de la regla. Por regla general, Dios va a utilizar personas. Y por regla general, las personas que Dios utiliza no son las celebridades. Porque lo necio del mundo escogió Dios, lo débil, lo vil y lo menospreciado. En este caso, uno descubre que la orden de ir al monte, porque aquí dice en el 16, fueron al monte donde Jesús les había ordenado, se los dio a través de una mujer cuya reputación estaba muy manchada, de María Magdalena. Ella, no se sabe si alguno de los discípulos se casó con ella, desaparece del mapa. Puede ser que sea la María a la que recomiendan, que era diaconisa en la iglesia de Cencrea, nadie lo sabe. El punto es que había sido prostituta, había estado poseída por 7 demonios y fue la primera, cuando estaba todavía oscuro, en llegar a la tumba. Y cuando llega y encuentra la piedra removida, se va corriendo y le avisa a Pedro y a Juan. Pedro y Juan salen corriendo y dice que llega Juan y se queda allí y no entra. Luego dice que entra Pedro y dice que ve los lienzos puestos allí y cree. Y luego entra Juan, ve los lienzos y cree. Es maravilloso encontrar que cuando dice los lienzos puestos allí, la palabra en griego puestos es colocados en el orden perfecto. Cuando enterraban a un muerto, lo envolvían en vendas, en lienzos, y hacían una momia, pues. O sea, los envolvían. Cuando entra Pedro, ve los pies, el cuerpo, las manos, o sea, ve la momia enrolladita, pero sin momia, o sea, sin cuerpo. Como si el cuerpo de Cristo se hubiera desvanecido, se hubiera vaporizado. Y ve el sudario dobladito y puesto a un lado, lo que les ponían aquí en la cabeza. Entra Pedro, pero nota, no creyó en la resurrección de Jesús, Pedro. Dice que creyó y se fue maravillado. Creyó que la tumba estaba vacía y que lo que María les había dicho era cierto, pero no habían creído. Y cuando eso vieron, dijeron, pues bueno, pues se esfumó, se fue al cielo. Pero no creían en la resurrección. Y se van. Pero María se quedó allí. Y entonces se le aparecieron los 2 ángeles y le dijeron, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Y entonces sale y ve al jardinero que está arreglando las plantas. Ve qué cosa tan maravillosa.
el hombre fue puesto en un jardín hermoso, ¿verdad? Y el trabajo más antiguo no es la prostitución, porque muchos dicen, se dedica al oficio más antiguo, ¿no? No, el oficio más antiguo es la jardinería. O, dicho en palabras modernas, el oficio más antiguo es la ecología. ¿Qué es la ecología? Sino cuidar el medio ambiente, cuidar las plantas, cuidar los animales. Entonces el primer ecologista fue Adán. Y el primer trabajo fue, o el trabajo más antiguo es el de la jardinería. Fíjate, lo primero que hizo Jesús al resucitar fue preocuparse por la ecología. Se puso a arreglar las plantas del huerto. O sea, la restauración pues en el jardín cayó, bueno, en la tumba donde estaba había un jardín acá afuera. Y tan estaba arreglando las plantas que María pensó, es el hortelano. Y le dijo, oye, si tú te llevaste el cuerpo de mi Señor Jesús, dime dónde lo pusiste. Y cuando se voltea a Jesús y la llama por su nombre María, y ella se da cuenta que es él y le dice Raboni, que es una forma cariñosa y de mucha amistad para, pues, decirle rabí, algo así como mi maestrazo, o sea, algo así. Entonces Jesús le dice, ve con mis hermanos y diles que los espero en el monte. Fíjate, Jesús le dio la orden a los discípulos a través de María. Y así es, en el 99% de los casos, la regla general de cómo Dios nos da sus órdenes, a través de personas. ¿Le creyeron a María? No. Entonces se apareció a dos discípulos que iban camino para Emaús, y no eran de los 12, eran dos de los muchos que lo seguían, y tampoco a ellos le creyeron. Luego dice en Marcos que Jesús se apareció y les reprochó su incredulidad, y luego se apareció en Juan, y de las apariciones que hizo, escúchame, en ninguna les dijo, pero es que yo les he dicho que tienen que ir. No, las órdenes las da Dios, y lo único que espera es la obediencia. Finalmente, de algún modo, yo creo que los discípulos dijeron, pues es que no hemos obedecido. Porque cuando tú pones en perspectiva Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los días inmediatos a la resurrección, te encuentras con muchas sorpresas. Se aparece Jesús cuando estaban escondidos ellos, y se desaparece. Se vuelve a aparecer, a los 8 días se aparece otra vez, y se vuelve a desaparecer, y a los 8 días, porque estuvo 40 días, y a los 8 días, como no se apareció, ¿qué hizo Pedro? Yo creo que dijeron, pues se nos va a aparecer cada 8 días, ¿no? Y a la tercera, como no se apareció, dijo, pues ya, yo creo que ya se fue, vámonos a pescar, y se fue a pescar, y se les apareció otra vez. Pero lo que podemos ver en todo el lapso de las apariciones después de la resurrección, que lo que estaba esperando el Señor Jesús es que obedecieran la orden que les había dado desde el principio. Por eso Juan dice, el mensaje que ha habido desde el principio, el mandamiento es el mismo, el del principio. O sea, Él no ha cambiado ni va a cambiar. Él ha dado sus órdenes y sus órdenes no cambian. Entonces, en el versículo 16 vemos que los discípulos estaban obedeciendo, estaban haciendo aquello que es lo más importante para Dios de nuestra parte. Versículo 17 me desconcierta y me ha desconcertado siempre. Dice el versículo 7, y cuando le vieron, o sea, llegan al monte, y de pronto está Jesús allí,
Y dice, le vieron. Los 11 lo estaban viendo con sus ojos. Y luego dice, le adoraron. Los 11 lo adoraron. ¿Cómo? Pues se postraron y empezaron a expresarle palabras de adoración. Igual empezaron a cantar, pero eran los 11. Si tú los vieras por fuera, todos estaban, aquí dice, le vieron y dice, le adoraron. Y ve qué cosa tan tremenda. Pero algunos, dice, dudaban. No dice dudaron. Mírate, es bien importante siempre discernir el tiempo de los verbos. Dudaron es una acción de una sola vez en tiempo pasado. Dudaban es una acción de más de una vez en tiempo presente. En las películas, casi siempre cuando está en la cruz, de pronto dice Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero la Escritura no dice que Jesús dijo, o sí, dice que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, o no dijo eso. ¿Lo dijo o no lo dijo? No lo dijo, lo decía, que es muy diferente. Y Jesús decía, Padre, perdónalos. Porque entonces esa palabra decía significa una acción continua y presente. Dijo es, lo dijo y no lo volvió a decir más. Entonces, las horas que estuvo en la cruz, lo habrá repetido 5, 10, 20, 30 veces. Lo repitió todo el tiempo, que dice que decía. Entonces, cuando dice aquí que algunos dudaban, porque si dijera dudaron, puede ser que dijeron, oh, te alabo, y será, no, así es, oh, te alabo, Señor, no. Son así, oh, te alabo, no, eso no es eso. Te alabo, te adoro, te adoro, puro cuento, ese no es Jesús. Fíjate, algunos. Ahora, la Biblia es muy precisa. La Biblia tiene muchas matemáticas. Yo era un fanático de los números, las matemáticas, la física me encantaba, me encanta aún. Y entre los matemáticos se habla de que el lenguaje de Dios es las matemáticas, porque con matemáticas descifras el universo y todo. Y la Biblia tiene muchas matemáticas y es muy preciso. Y cuando la Biblia quiere decir uno, dice uno. Uno fue el que uno de ustedes me va a entregar. Cuando dice dos, dice iban dos discípulos. Habla de dos. Cuando dice tres, dice dos o tres. Y venía un paralítico que era cargado por 4. Cuando dice 4, dice 4. Pero no encuentras que diga 5. Siempre que quiere decir 5 o más, dice algunos. Entonces, ¿cuántos eran esos algunos de esos? Eran por lo menos 5. Ahora, si haces las cuentas, de 11, 5 Casi la mitad. dudaban. O sea, no estaban creyendo. Quisiera hacer un pequeño paréntesis aquí, que vamos a entender ahorita. ¿Por qué? Porque uno a veces no discierne la gravedad del pecado. El pecado es desobediencia. ¿Qué es lo que Dios quiere? Obediencia. Lo más importante es la obediencia. Lo contrario a la obediencia es la desobediencia o es el pecado. Ayúdenme ustedes. ¿Cuáles son los delitos más
graves de acuerdo al Código Penal de nuestro país. Secuestro, violación, homicidio, narcotráfico, feminicidio, etc. O sea, son los delitos graves y los peores, ¿no? Ok. ¿Se acuerdan de en dónde vivió Jesús sus últimos 3 años? ¿En qué ciudad se fue a radicar? ¿Qué ciudad usó Jesús como base de operaciones? Capernaum. Jesús nació en Belén, pero como nació y no estaba programado, fíjate, conforme uno lee, investiga y todo, descubre uno cosas tremendas. Es lo más probable que Jesús haya nacido de 8 meses. O sea, un niño 8mesino. Algún médico aquí te puede decir que cuando nacen de 8 meses nacen con muchas carencias. ¿Por qué? Porque no hubieran hecho el viaje si tuviera 8 meses. El viaje de Nazaret a Belén de ida y vuelta tomaba 1 mes. Entonces, si ya tuviera 8 meses, estaba justificado que no llevara a María en ese viaje. Porque pues en los trabajos, ¿hasta qué mes les dan incapacidad para que ya no vayan? Hasta los 8 meses. Porque a los 7 todavía suben, bajan y están. Entonces, si se le dieron los días del alumbramiento cuando llegaron a Belén y tardaron 15 días de viaje, pues ya tenía 8 meses y medio, ¿no? O sea, ¿a quién se le ocurre? ¿No? Pero si lo lógico es que tenía 7 meses y medio, pues bueno, cuando llegan estaba de 8 meses. Y pues tener un hijo implica gastos. Él iba, porque eran pobres, con el dinero para ir y para regresar. Y de pronto tiene que enfrentar los gastos de un nuevo bebé y se queda sin dinero. ¿Y qué pasaba en esos tiempos? Cuando te quedabas sin lana no podías mandar un fax, ni mandar un email, ni enviarlo desde mi iPad, ¿no? O sea, no podían. Oye, mándame un giro, no. A donde iban tenían que quedarse allí y buscar la manera de trabajar para generar y regresarse. Eran medio nómadas muchos. Fíjate, 2 años habían pasado y José no podía juntar para el regreso. Porque muchos te pintan en los nacimientos, te pintan que cuando nació Jesús ahí estaban los pastores y los reyes magos, que de dónde sacaron reyes, quién sabe. Dice la Biblia que eran magos, practicaban la magia. Y escucha, los magos llegaron cuando Jesús tenía cerca de 2 años. ¿A quiénes mandó matar el rey Herodes? A todos los niños menores de 2 años, según el tiempo que había inquirido por los magos. Y cuando los magos llegan, Jesús no estaba en un establo, estaba en una casa y María estaba allí. Alguien les había dado hospedaje, o lo más seguro es que juntó para una rentita en lo que juntaba para regresar. Lo más seguro es que tuvo que haber vendido el burro y entrarle a los gastos. Pero obvio que ellos querían regresar a la ciudad de donde ellos eran. Entonces llegan los magos y le presentan 3 regalos. Y los 3 regalos pues, tienen un significado espiritual: el oro, la divinidad de Cristo; el incienso, el sacerdocio de Cristo; la mirra, el sacrificio de Cristo. Pero esos 3 artículos eran los artículos indispensables para viajar. El Imperio Romano había puesto retenes en todas las encrucijadas y en todos los caminos. Si tú viajabas y no llevabas alguna de estas 3 cosas, te podían multar, encarcelar
o simplemente te negaban el paso, porque en cada retén había que pagar impuesto. Estaban de retenes ¿para qué? Para recaudar impuestos. Entonces, el oro, ¿por qué se lo llevó Dios? Porque iban a necesitar dinero para viajar. Y viajar a Egipto de ida y vuelta. O sea, eso, aparte tenían que quedarse allá en Egipto algunos años. O sea que era bastante oro y era una lana bastante buena. ¿El incienso para qué era? El incienso, como se viajaba en el campo, donde te agarraba la tarde, te tenías que quedar a dormir allí. El incienso lo ponían alrededor de donde ellos dormían para protegerlos de las lagartijas, de las serpientes, de los lobos, etc. Ahuyentaba todo lo que te pudiera hacer daño mientras estabas durmiendo. Y la mirra es que obviamente no podían parar en un Oxxo a comer. Llevaban sus animalitos con ellos, porque si el viaje era de un mes, ¿qué comes durante un mes si no hay puestos de tacos por el camino? Los animalitos que llevas. Y por ley, si tú no llevabas mirra, entonces los animalitos que te comías los dejabas a la intemperie, y eso implicaba infecciones, pestes, y había multas. La mirra era para enterrar a los animalitos y los desperdicios para que no se propagasen las infecciones y las pestes. Entonces, de pronto yo creo que José dijo, no, pues ya nos vamos a regresar. Pero una cosa es la que uno piensa. O sea, Dios, cuando de pronto nos da algo, uno tiene algo en mente, pero Dios tiene otra cosa en mente. Isaías ahí dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Uno piensa una cosa y Dios piensa otra. Jaime lo dice así, de esta forma: una cosa es la que piensa el burro y otra es la que piensa el que lo monta. No, el dueño del burro viene y lo saca y el burrito dice, vamos a pasear. A pasear, lo va a cargar un montón de cosas y ya trabaja. Y entonces esa noche el ángel se le aparece a José y le dice, levántate y huye para Egipto y quédate allá. Entonces huyen y se van para Egipto. Los eruditos están de acuerdo en que estuvo exiliado en Egipto entre 5 y 7 años, hasta que murieron todos los que buscaban la muerte del niño. Entonces regresa y se quiere ir a su ciudad, pero oyó que estaba ahí un rey y mejor se fue a otro y se fue a Nazaret. ¿Por qué? Porque estaba profetizado que sería llamado Nazareno. Y se cría en Nazaret durante, pues desde los 7, 8 años hasta los 30 años. Una vez que se cumple el tiempo, Jesús desciende de Nazaret al Jordán y es bautizado por Juan. Y entonces el Espíritu le lleva al desierto, donde es tentado por 40 días y ayuna durante 40 días y 40 noches. Ese desierto acaban de descubrir cuál es el nombre. ¿Sí saben que sí Exona tiene nombre? Osdigó se llama. Desierto, os digo. Ahora da una para cada uno de los estados. No es cierto. Nadie sabe cuál es ese. Pero después de los 40 días, Jesús se va de allí y en vez de regresar a su tierra, se va a hacer su base en Capernaum. ¿Qué era Capernaum? A los ojos de Dios era una ciudad de sombras y muerte. Dice, Galilea de los gentiles, el pueblo que habitaba en tinieblas vio. O sea, lo que yo quiero ¿por qué les cuento todo esto? Porque todo lo que sucedió en la vida de Jesús
era conforme a lo que estaba escrito. Jesús dijo, todo lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Y Jesús no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del que le envió. Es una copia por delegación, no por esa persona. Por estado, pues. Sí. Entonces, tú y yo no tenemos opción de elegir qué obedecemos. Tenemos que obedecer conforme está escrito. Y está tan clara y tan definidamente escrito lo que debemos obedecer, que no nos da opción de decir, pues voy a obedecer de aquí para acá, pero esto no. El problema es que no sabemos ni siquiera qué es lo que tenemos que obedecer, y ahí es donde nos metemos en muchos problemas. Ahora, ¿qué era Capernaum a los ojos de los judíos y de los griegos? Capernaum era el lugar, era un puerto, pero era la ciudad más culta, más civilizada, más rica, más noble. No cualquiera podía vivir en Capernaum. Es como si tú dices, no, pues vive en Atlacomulco. No cualquiera puede vivir en Atlacomulco. Vive en Lomas de Cocoyoc. No cualquiera puede vivir en Lomas de Cocoyoc. Cuando yo estuve allí 5 años sin pagar renta, que yo vivía allí, nada más de los servicios, pagaba casi el doble de lo que pago ahora de una casa propia, ¿no? Pero claro, está en lo más feo de Iztapaluca, ¿no? Ahora tú dices, ¿por qué se fue Jesús allí? Porque si estaba escrito, y todo tiene un propósito, y todo lo que está escrito tiene el propósito de llevarnos a la obediencia, porque ¿qué es lo más importante para Dios? De mí hacia Dios, ¿qué es lo que Dios quiere? Obediencia. Fue para demostrarnos cuál es el peor y más grave de los pecados. Mira, más de la mitad de los milagros Jesús los hizo en Capernaum. Por eso es que cuando fue a su tierra le dijeron, a ver, así como has hecho en Capernaum, haz aquí pues. Si hemos oído que hiciste esto y que una calle, a ver, queremos ver. Pero de Capernaum iba y venía, iba y venía, iba y venía. Y los últimos 6 meses recorrió todo Israel dirigiéndose a Jerusalén. Aparte estaba situado en un lugar estratégico. Si tú quisieras recorrer toda la república, pues partiríamos desde Chetumal o desde Tijuana. No, yo creo de La Paz, ¿no? Shum. Entonces estaba de tal modo que desde allí podía recorrer y recorrió todo hasta llegar. Y antes de salir de allí, emitió juicio contra Capernaum y le dijo, Capernaum, ¿serás levantada hasta el cielo? Oye, el Rey Jesús, Dios entre los hombres, decidió vivir sus últimos 3 años allí. ¿Serás levantada hasta el cielo? Te digo que no, sino que hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, se habrían arrepentido en polvo y ceniza. Por tanto te digo, Capernaum, que el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y para Gomorra que para ustedes. ¿Cuál fue el pecado de Capernaum? La incredulidad. La incredulidad. ¿Cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra? Los que ustedes dijeron. Adulterio. Violación, secuestro, homosexualismo, lesbianismo, sexo con animales.
violación de niños, de niñas, pecados gravísimos. Pero a los ojos de Dios, la incredulidad es más grave que la violación, que el secuestro. Ahora sí, cerramos el paréntesis. Los 11 discípulos estaban obedeciendo una orden, pero estaban cometiendo el pecado más grave porque lo estaban viendo. O sea, es que uno dice, ¿cómo es posible? Bueno, así de corrompido y así de perverso es nuestro corazón. Porque, ¿qué dijo Tomás cuando le dijeron, el Señor vino? Dijo, no, eso no puede ser. A menos que yo meta mi dedo en el lugar de los clavos y meto mi mano en el costado, allí donde le hicieron la herida, no voy a creer. ¿Y qué hizo Jesús cuando otra vez apareció y dijo, ven Tomás, mete tus dedos aquí y mete tu mano en el costado, y no seas incrédulo, sino creyente? Y fíjate que eso fue antes de esto. Muchos dicen Tomás el incrédulo. No, habían 5 incrédulos, por lo menos habían 5. Y le dijo, se arrodilló Tomás y dijo, Señor mío, Dios mío. Y le dijo Jesús, porque me has visto, Tomás, creíste. Más bienaventurados, ¿quieres? Nosotros, que no hemos visto y creímos. Pero piensa esto, si para ellos fue difícil creer viéndolo, pues de razones que a veces creemos que Dios ya nos dio la espalda, que dónde está Dios, y tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Ayer nos decía Jaime que le reclamó a Dios, ¿no? ¿Dónde están tus antiguas misericordias? O sea, cuando yo estaba en la cárcel andaba bien y mira, ahora no tengo ni siquiera, o sea, pero otra vez, todo responde a que Dios tiene un propósito y está preparándonos para que le obedezcamos. Y el punto es este: la obediencia está aún por encima de los pecados más graves. Los que encabezan la lista de los que van a ser echados al lago de fuego son los cobardes y los incrédulos. Y el cobarde es aquel que no quiere decidirse, tiene miedo, y entonces no cree. Los cobardes y los incrédulos son peores que todos aquellos que están en la cárcel y que vamos a ver y que están allí por robo, por narcotráfico y por lo que tú quieras. Esto es, tú y yo, que conocemos a Dios, que le hemos seguido y que le servimos como los apóstoles, la mayoría de veces somos peores que aquellos a quienes nosotros servimos. ¿Por qué? Porque seríamos los más hipócritas del mundo si aquí alguno dijera, no, yo nunca he dudado del amor o de la fidelidad o del poder o de la existencia de Dios. Es algo natural, es algo que nos sucede a todos. Le pasó a Moisés, le pasó a Elías, le pasó a Abraham. O sea, nadie puede decir, y aquel que lo diga, no, yo nunca he dudado, ese está ciego, se está engañando así, y está perdido ya. Entonces, la obediencia sobrepasa todo. Muchas veces el arma del diablo es la culpa y te dice, mira, tienes problemas en tu matrimonio, ¿para qué vas a la cárcel? Hipócrita. O mira, tienes problemas con tu carácter, o tienes problemas con esta área de tu vida, ¿a qué vas? Hipócrita. Pero ¿sabes? Jesús aquí no les dijo, a ver, voy a hacer un ensayo del día del juicio, a ver, pónganse en fila, tú a la derecha, tú a la izquierda, tú a la derecha, tú a la izquierda, y los partió en dos. Y ustedes, por incrédulos, ¿cómo es posible que me están viendo? Y miren, no tienen vergüenza. Hice milagros al fuego. ¿Hizo eso Cristo?
¿Sabría él quiénes eran los 5 que estaban ahí? Claro. ¿Sabrá él nuestros problemas que tenemos en casa? Y nuestras dudas y nuestros reclamos y nuestra hipocresía. Claro que lo sabe. Claro que lo sabe. Porque hasta el espejo lo engañamos, ¿verdad? Nos decía Jorge, es que es cierto. A veces a mí me dan ganas de darme de bofetadas, yo mismo decirme, oye, reacciona, no seas idiota, o sea, ¿qué estás pensando? Mira lo que estás haciendo, mira lo que estás pensando, mira lo que se te está ocurriendo, o sea, pero es lo que somos. Y muchos, la culpa los va opacando y dejan de obedecer a Dios porque tienen fallas, tienen defectos, tienen cosas que no han podido superar. Ya vimos cómo superarlo con la ola, ¿no? Tienes broncas en tu matrimonio, en tu persona, en tu carácter, clávate a orar, clávate a leer y clávate a ayunar. Me canso, ganso, que sí lo superas. Me canso, ganso, que sí se puede. Pero hay que esforzarse, sacrificarse, morir. Como decía Pablo, golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, lo obligo a que obedezca. ¿Cómo? En la oración, lectura. Ahora, ¿por qué estamos viendo esto? ¿Qué tiene que ver esto con la ola? Que cuando uno no sabe a ciencia cierta qué tiene que obedecer, uno puede cometer muchísimos errores. La mayoría cree en la mentira del diablo de que querer es poder. Si tú quieres, puedes. No es cierto. Querer no es poder. Saber es poder. Si tú quieres arreglar una computadora y no te han enseñado, aunque quieras no la vas a poder arreglar. La Lentium Maximus de Víctor me dio muchos problemas ayer. O sea, de veras, me daban ganas de agarrarle y azotarla contra la pared. ¿No? Y, no. Y o sea, a Jorge le digo, oye, Jorge, algo anda mal. Me dijo, sí, ya la veo un técnico y no sé qué, está lenta y lenta y lenta y lenta. Me hubieran dicho eso. O sea, yo tratándola como si funcionara y la apagué, entré y vi que estaba mal configurada, la configuré y ahorita está, pero que se aceptan donaciones. O sea, fíjate, ayer, si me la regalaba yo ni la aceptaba. Hoy, eso sería el 100%, Jorgito, que me los convenza. No, no es cierto. O sea, ellos querían que funcionara bien y no, ¿por qué? Porque no sabían. Entonces ya cuando Jorge vio, sí es cierto, usted me dijo, ¿qué estudiaste? Me dijo, pues, yo estudié esto, yo sé. Ahora, yo no soy mejor que Víctor ni que Jorge, simplemente yo sé. El poder no está en el creer, el poder está en el saber. Y Jesús dijo, erráis ignorando las escrituras. Mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Isaías lo dijo también. Porque mi pueblo no conoció, mi pueblo pereció. Y saben, hay mucha ignorancia respecto a lo que debemos obedecer. Y yo se los voy a probar. Tengo todos los papelitos ahí, en el examen que les hice. No, pues se trataba era de eso. Porque el 99.9%, o sea, nada más hubo uno que le atinó, yo creo que fue así de chiripa. O sea, mira, Dios no quiere que estemos dando ahí chiripazos, ¿no? O sea,
Dios quiere que sepamos su voluntad con precisión y que apuntemos ahí lo que Josafat nos decía ayer. A mí me dejó con la boca abierta, aunque no la puedo abrir bien, ¿verdad? Pero te queda así. Porque, oye, si vas a estudiar medicina, ¿qué te metes a él? O sea, si sabes lo que es, concéntrate en eso, amado. Si lo que Dios quiere de mí es obediencia, concentrémonos. Pero si no sé lo que tengo que obedecer. Y la verdad, amados, no sabemos. Pero hoy lo vamos a descubrir. Ay, ya lo sabía, sí. Pero de acuerdo a lo que me contestaste, no. Porque si lo sabes, lo más seguro es que lo tienes entre las cosas importantes. Pues no lo tienes como lo único a lo que te debes. Y Jesús no dijo, cuando Marta estaba con la escoba allí y que le dijo, dile que me duele, le dijo, Marta, afanada y turbada estás, pero mira, 21 leyes del reino son necesarias, ¿no? 21 pasos hacia el éxito. ¿Qué dijo? Una sola cosa es necesaria. Y esa sola cosa tiene muchos elementos, como la naranja tiene cáscara, gajos, jugos, semillas. Esa una sola cosa, María escogió la buena parte y no le va a ser quitada. La buena parte, ¿cuál es? La que estamos haciendo aquí ahorita, escuchando la palabra de Cristo, porque yo estoy escuchando su palabra. Yo no tengo la palabra, yo soy una escucha más, pero soy la boca que te lo dice. Yo disfruto la palabra de Dios porque yo la necesito tanto como tú. Todos la necesitamos por igual. Entonces, no debe impedir nuestros pecados, nuestras broncas, que obedezcamos al Señor Jesús, porque el principio es este: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleven. O sea, fíjate, estaba sucio y estaba llevando fruto. Entonces no tenemos que esperar a estar bien en todas las áreas para obedecer. Tenemos que obedecer, y en el proceso de la obediencia vamos a ir siendo limpiados. Entonces, hay dos resultados de la obediencia a pesar de nuestros pecados. Y están aquí en el versículo 18. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo. El primer resultado de la obediencia es la presencia de Jesús. David Livingstone era un lord en Inglaterra, heredero de castillos y palacios, un hombre muy rico que dejó todo para obedecer el llamado de Dios en África. Sus amigos, todo el mundo le dijeron, estás loco. En África, por la malaria, enterró a cada uno de sus hijos, a su esposa, y finalmente lo enterraron a él. Pero él decía esto: prefiero un minuto en la presencia de Dios que todas las riquezas de este mundo. Porque una vez que tú desobedeces, lo primero que pierdes es la presencia de Dios. Ahora, no quiere decir que Dios viene y se va. Dios vive dentro de cada uno de nosotros que le hemos recibido. Está en nuestro corazón, ahí también reprobaron. ¿Dónde está Jesús? ¡Qué barbaridad! De los 25 que me entregaron hoja, 12 pusieron a la diestra del Padre. Solamente 10 pusieron dentro de mí, en mi corazón. Terrible eso, terrible, terrible. ¿Cuántos pusieron? Y no todos somos... Uno nada más, uno nada más. Afortunadamente en esa sacamos 10 todos. Y digo sacamos 10 porque
Si el alumno reprueba, está comprobado que el problema es el maestro. Entonces yo me evalué con esto porque eso es lo que yo he tratado de enseñarles en los últimos 13 o 14 congresos y digo, estoy reprobado. Es que he querido avanzar más y lo esencial lo pasamos porque creímos que ya estaba claro y no está claro. Y tan no está claro que la prueba está ahí. Sí. Yo creo que es bueno que nos propongamos al leer los 4 evangelios, encontrar cuántas veces dice, pero ellos no entendieron o Sí. no entendían. Así es. Tienen a Jesús ahí en sus narices y les está enseñando el mejor maestro, pero no entendían. Esto de tener la certeza de que Jesús está en mí no es aquí. Tiene que ser revelación de Dios. Si tengo la revelación de Dios, mi vida es volteada al revés. Mi sueño con serle fiel a mi mujer. ¿Expliqué? Muy difícil, es muy distinto tenerlo como conocimiento aquí a que haya revelación aquí. Así de sencillo. Jesús está dentro de nosotros. Pero eso no quiere decir que disfrutamos de su presencia, porque en la persona del Espíritu Santo está dentro de nosotros. ¿Qué se necesita para recibir el Espíritu Santo? ¡Qué bruto! No, o sea, no puede ser. Nada más 5 supieron creer en Jesús. Esto dijo de los que habían de recibir, que todos los que creyesen en Jesús recibirían el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo. Jesús vive en nosotros por el Espíritu Santo. Pero la Escritura dice que puede estar apagado o puede estar contristado o enojado dentro de nosotros. Una vez me pasé un examen de semana en casa de mi suegra. Tiene alberca y todo. Y en serio que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Yo creo que por eso Dios nos quita, ¿no? Porque dice Job, ¿no? Dios quitó, Dios dio. Para que cuando nos dé, valoremos. 5 años viví en casa con alberca y con jacuzzi. Si me metí 10 veces a la alberca, fueron muchas. Así como lo oyes. Ya cuando ya no tuve, dije, hay una alberca. Entonces, vamos con mi suegra y ella se va afuera y nos deja la casa a nosotros. No, yo estuve en la alberca todo el día. Que de pronto, yo me di cuenta, cómo no valoré lo que yo tuve. Y mi cuñada acababa de comprar un aparato de sonido. Una cosa gigante así con bocinas en todos lados, y cuando llegamos la casa hacía así, pum, pum, pum. Yo dije, qué suave, voy a poner aquí a mi novio, se llama Jesús Adrián Romero, porque a veces no sé si amo más a mi esposa o a Jesús o a él, ¿no? Porque lo oigo y me enamoro del Señor. Luego ¿no será que somos del bando que nos estamos? O sea, yo le digo, Padre, bendice a este hombre. O sea, qué maravilla. Hay algunas canciones que no me gustan, esas las borro, oigo las que me gustan. Dije, no, yo voy a estar oyendo a Jesús y con todo el volumen y pum, pum, acá padrísimo. Pueden usar todo, ¿verdad? Y dije, padrísimo, adiós, y si se fue. Ya nos fuimos a dormir. Al otro día me levanto, saco mis CDs y llego, conecto el aparato y empiezo a buscar. ¿Y dónde está el on? O el power, o el botón rojo. Hay unos celulares hoy en día que tú no sabes cómo se prenden, ¿no? Los mueves. Si no lo sabes.
tenía un montón de botones, pero ningún botón tenía nombre. Porque dices, bueno, ese aparato tiene fono, tape, CD, tuner, o sea, tiene ahí, ¿no? Ninguno tenía nombre. Y le apachurro aquí, y le apachurro, y se prenden un montón de luces, y un montón de cosas y así, y nada, lo desconecto, lo voy a poner y otra vez apagado. Bueno, los 3 días no lo pude prender. No lo pude prender. Y todos los botones eran iguales, cuadraditos, o sea, dije, alguno más grande, uno... Nada. Fíjate, tenía ahí un aparato súper poderoso ahí, y no lo pude usar, ¿por qué? Porque no supe cómo prenderlo. Muchos, bueno, a ver, ¿habrá alguien que no haya recibido a Cristo aquí? Alce la mano quien no ha recibido a Jesús en su corazón. Entonces ya todos recibieron a Cristo en su corazón. Alce la mano todos los que han recibido a Cristo en su corazón. Entonces todos tenemos el Espíritu Santo, lo más poderoso que existe. El poder de la creación está dentro de nosotros, pero no lo sabemos prender. ¿Sabes cuál es el botón de encendido del Espíritu Santo? La obediencia. Lo dijo Pedro. Dios ha dado su Espíritu a los que le obedecen. Y no habla allí de recibir, habla allí de usar. Lo tenemos, pero no lo usamos, no lo prendemos, no lo disfrutamos. ¿Por qué? Porque no apretamos el botón correcto. Cuando mi cuñada llegó le dije, oye, ¿cómo se prende esto? Bien fácil. Y era uno de los botones, me dijo, está acá, y ese, pum, y cuando le puso ese, de pronto luces aparecieron, CD, tuner, DVD, todo, era digital de luces. Le dije, oye, pero espérame, yo apreté todos los botones uno por uno. Tú dices, es que cuando aprietas 2 o 3 más, se bloquea. Entonces, a veces estamos así, obedecemos aquí, obedecemos allá, y nos bloqueamos. Y por eso es que es tan fácil desviarse. Porque te llega y te dice, no, lo de ahora es la alabanza. Todo es alabanza. Pero después dices, algo hace falta. No, es la liberación. No, son los encuentros. Y los encuentros, no, hombre, sales de allí prendido. Pero al mes se te acaba, entonces hay que ir a un reencuentro. Y luego al desencuentro y al posencuentro. Y tienes que depender de qué? De las circunstancias y de que otro te haga, pero porque no sabes. Pero cuando sabes, no, hombre, esa tarde que me quedé allí, le puse a todo volumen y lo disfruté. A mí me gusta ver fuerte, que se oiga así, que se oiga chido. Cuando veo una película Star Wars, la he visto como 5 o 6 veces, que se oiga así, que yo sienta que estoy ahí con Darth Vader, ¿no? O sea, me gusta el ruido, pues. Y era tan fácil este botón, ¿no? Hasta ganas me dieron de ponerle con un plumón así, ¿no? La obediencia. Pero la obediencia o el botón correcto. Entonces, en lo que vemos esto, primer resultado de la obediencia, ¿cuál es? La presencia de Jesús en tu vida. Segundo resultado, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló. El segundo estado es la voz de Dios. Dios te va a empezar a hablar a ti personalmente. Si bien sus órdenes vienen a través de otros y tú obedeces lo que te dice Dios a través de otro, en este caso el instrumento hoy soy yo, al rato va a ser Oscar, al rato, pues no sé, la jaimocracia, quien siga.
Pero quien sea que pase aquí, Dios tiene una instrucción para ti. Entonces, hoy tiene una instrucción para ti por medio mío. Si tú me obedeces, lo que yo te estoy tratando de dar, entonces vas a disfrutar la presencia de Dios y Dios te va a empezar a hablar a ti y te va a decir, bueno, lo que sigue ahora es esto. ¿Se acuerdan de Pablo? ¿Qué quieres que haga? Le dijo, entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Ya le dio una orden y va a la ciudad. Y entonces Ananías llega y le dice, ¿qué es lo que tiene que hacer? Que se bautice y se congregue y lea las escrituras. Y luego dice que Jesús se aparecía y le decía, no temas. O sea, el orden es ese, la presencia de Dios y la voz de Dios. Ahora, junto con estos dos resultados, hay dos oraciones o dos peticiones que debemos incluir en nuestras oraciones todo el tiempo y todos los días. Yo sé que algunos lo tienen claro, pero algunos no lo tienen tan claro. Y cuando yo lo tengo claro, entonces es algo que no dejo de hacer. Es como el lavarse los dientes. Uno se lava los dientes todos los días. Bueno, se supone que nos debemos lavar los dientes todos los días. Y es una de las cosas que tienes que hacer en tu aseo. No es lo único que haces. Te lavas la cara, te lavas el pelo, te tallas. O sea, pero una de esas cosas es cepillártelo. O sea, es algo de cajón, ¿no? Bueno, estas dos oraciones las debemos tener como un hábito de cajón cada vez que oramos. Y son las dos oraciones que hizo Pablo. Y por eso yo creo que Pablo entró con el pie derecho a la vida cristiana y no ha habido ni habrá otro igual como Pablo. Él empezó bien. Y en Hechos, guarden su lugar aquí en Mateo 28 porque vamos a regresar ahorita. Pero quiero notar algo. Aquí en Hechos capítulo 9, las dos oraciones que hizo Pablo, que están asociadas a los dos resultados de la obediencia. Hechos capítulo 9, versículo 4 dice, cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? La primera oración que yo debo incluir como cajón, como obligatoria, como parte de mis oraciones, es, quiero conocerte, Señor Jesús. O muéstrame quién eres, revélate a mí, te quiero conocer. ¿Y sabías? Ayer no estaba cuando nos fuimos. Lo llevé a su casa de Hilario. Ah, ok. Y mira, si lo que Dios quiere de ti y de mí por encima de todo es la obediencia, lo más importante que podemos conseguir en esta tierra es conocer a Dios. Y para conocer a Dios tenemos que conocer a Jesús. Jesús dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. De ahí la importancia de los evangelios, porque mientras más conozco a Jesús, más conozco a Dios. Dios mismo dijo, no se alabe el fuerte en su fuerza, ni el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, sino alabes en esto quien se deba de alabar, en conocerme y en entenderme que yo soy el Señor. Moisés quiso ver el rostro de Dios. Le dijo, muéstrame tu rostro. Y Dios le dijo, mira, si te muestro mi rostro, te vas a morir. Porque a Dios nadie le ha visto jamás. Él habita una luz inaccesible, la cual ningún hombre puede ver ni ha visto jamás. Lo vamos a ver cuando nos muramos. Pero por eso dice, pero el unigénito, Jesús, que está en el seno del Padre, Él nos ha dado a conocer a Dios a través del velo, o del otro lado del velo. Pero a Dios no lo ha visto jamás en su esencia
y totalidad nadie. Entonces le dijo Dios, pero te voy a mostrar mi espalda. Ahora, cuando uno estudia muy buenos los comentarios y todo lo que hay muchos modismos hebreos en la Biblia, hay a veces extremos, No lo declares. ¿Acaso María dijo, Jesús, hay abundancia de vino, lo declaro por fe? ¿Así le dijo María a Jesús? Hay una realidad, no tienen vino. Yo me veo todos los días cuando me paro digo, yo todos los días digo, estoy sano en el nombre de Jesús, sano, no necesito medicina, Cristo es poderoso. Y cada mañana me levanto y digo, ya estoy bien, me veo en el espejo y digo, otra vez el espejo está chueco. El espejo que no entiende. Entonces, ¿estoy así porque me falta fe? ¿O porque le falta poder a Dios? No, Él tiene un propósito. Lo único que yo tengo que asegurarme para saber que si lo que me pasa, que si el hijo está enfermo, que si el matrimonio está en las ruinas, que si el carácter está por los suelos, que si todo va mal, no es por la carne, no es por el diablo, no, es que yo me asegure que estoy obedeciendo a Dios. Si lo estoy obedeciendo, entonces todo lo que pasa en mi vida es por designio de Dios y Él tiene un propósito y Él sabe y lo voy a entender, y si lo entiendo, qué bien, y si no, también, porque Jesús le preguntó, ¿verdad? Porque uno quiere saber todo, y le preguntó, ¿por qué me has desamparado? ¿Le contestó Dios? No. Hay cosas que no nos va a contestar Dios, y la verdad, ni el contestar nos puede. ¿Cuántos mandamientos entonces dio Jesús? O te lo planteo de esta forma, ¿amas a Jesús? Pero a veces somos como los padres. Mi papá, te aseguro que me ama y me ha amado siempre. ¿Qué padre no ama a sus hijos? Pero él creyó que dándome dinero y enseñándome a fumar y a tomar y llevándome a sus fiestas y compartiéndome sus queridas y pagándome chicas, con eso me estaba demostrando que me amaba. Pero ¿qué estaba haciendo conmigo? Me estaba destruyendo. Y él pensando que lo hacía porque me amaba. No, mi hijo. Y me iba a las fiestas con él. Cuando me volví cristiano y vine ya en Cristo, me dijo, ya está hecha la fiesta. Dije, no voy a ir, papá. No me puedes dejar colgado, ahí están las mujeres. No voy a ir, papá. Mi papá se puso furioso. Llegó borracho en la noche, golpeando, y me dijo, es que no es posible que me hagas esto, que te has vuelto protestante, me dijo. Le dije, no me he vuelto protestante, simplemente conocí la verdad y quiero vivir conforme a eso. Y dije, ok, ¿quieres que siga el mismo, que siga siendo el mismo borracho, irresponsable, desobediente? Me dijo, cualquier cosa menos protestante, me dijo. Dije, ya te dije que no soy protestante. Él me amó. Pelé nos lo dijo. Mi papá nunca me celebraba todo. Yo creo que él dijo, no, pues así es como lo amo. Muchos aman a Jesús a su manera. Pero aquí en Juan, capítulo 14, dice cómo Él quiere que lo ames. Ahora ya que conocemos a Cristo, ¿cómo le demostramos a nuestros hijos que los amamos? Disciplinándolos, corrigiéndolos con vara. Juan capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Cómo quiere Jesús que lo amemos? Guardando sus mandamientos. ¿Cuáles? Amarás a Dios donde están las cosas. ¡No! No tendrás dioses ajenos. ¡No! Porque esos mandamientos no los dio Jesús. Esos son mandamientos de la ley. Entonces, ¿cuántos mandamientos dio Jesús? ¿Qué es un mandamiento? Es una orden. Empiezas a leer en Mateo
y encuentras 200. que el primer mandamiento que Jesús dio se lo dio a Juan el Bautista, pero no era su discípulo, entonces ese no cuenta. ¿Por qué? Porque llegó y le dijo Juan, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Le dijo Jesús, deja ahora, porque así conviene, esa es una orden, deja ahora. Pero ese no cuenta, ¿por qué? Porque Juan no era discípulo de Cristo. El segundo mandamiento, el tercero y el cuarto que dio Cristo, se los dio al diablo. Vete de mí, Satanás, esa es una orden, ¿no? Vete. Otro es, al Señor tu Dios adorarás. Todavía no, entonces son los mandamientos a sus discípulos. Y le sigues leyendo y entonces en Mateo 4:17 encuentras el primer mandamiento a sus discípulos. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el arrepentimiento es el arranque inicial del ministerio de Jesús, de Juan, de Pedro, de los apóstoles, y debe ser nuestro mensaje, arrepiéntanse, porque eso mandó Jesús. El segundo, allí en Mateo 4:19, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Y en Mateo 5, 6 y 7 hay 70 mandamientos, y uno de ellos es, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan, orad por los que os persigan, al que te den la mejilla derecha, preséntale la otra, al que te quite tu capa. Esos son los mandamientos de Jesús, y esos son los mandamientos que debemos obedecer y en que debemos centrar nuestra vida y girar alrededor. Ese es el botón que enciende la presencia de Jesús y destapa nuestros oídos para escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos mandamientos dio? Pues cuéntalos. ¿Sabes contar? Cuentas en Mateo uno por uno, luego vas a Marcos, descartas los repetidos, vas a Lucas, quitas los repetidos, vas a Juan, quitas los repetidos y la suma te da 250. Y todos los mandamientos de Jesús se pueden resumir en 3 grandes mandamientos. Ven, permanece y ve. Ven a mí, dice Jesús, por tu bien. Y hay 5 mandamientos. 5 veces dice venid, 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 venid. 5. Es la inscripción a la escuela de Cristo. Permanece. Hay 220 mandamientos. Hay 220. Porque esa es la preparación. Permanece en mí. ¿Por el bien de qué? De la iglesia. Ven a mí por tu bien. Permanece en mí por el bien de todos. Porque uno solo que dé mal testimonio y habla mal de todos. El nombre de Dios es blasfemado por nuestra culpa. ¿Ya viste? Esos de la fundación son una lacra. Mira cómo son. Por uno juzgan a todos. Y luego dice, ve por mí, por el bien de los que no conocen a Dios. Y hay 25 mandamientos. ¿Qué es lo que dijo aquí en Mateo 28? Resumió el ven, permanece y ve. Entonces, Mateo 28, leemos y oramos y le damos el tiempo a Oscar. Perdón, Oscar. Okay. Versículo 20. Dice 28:20. Entonces, ya esto debe estar claro, pero lo que nos damos cuenta es que tenemos que otra vez decirlo. Y si tú te encargas de hacerlo, pues va a ser más fácil que lo mantengas fresco, pero sobre todo que lo pongas en obra. Y cuando tú tienes esto, tienes una fuente inagotable de poder. La tristeza no te puede tirar, el pecado no te puede tirar, porque estás en el centro de la voluntad de Dios para tu vida. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y queremos rogarte, Señor, suplicarte, Señor, que nos reveles por tu Espíritu Santo, Señor, a cada uno en lo particular, la verdad. Gracias, Señor, por la vida de Ángel, Señor. Tú nos hablaste a través de él. Gracias por la vida de Josafat, por la vida de Jaime, por la vida de cada uno. Tú nos hablas en cada participación, tienes un mensaje, una instrucción. Abre nuestros oídos, Señor. Muéstrate a nosotros tal y como eres. Dinos en lo particular qué tenemos que hacer cada uno, para que entonces estemos en obediencia, Señor. Y al estar en obediencia, Señor, podamos disfrutar de tu presencia, Señor, que opaca toda adversidad, que opaca toda tristeza, que opaca toda tribulación, que opaca cualquier sufrimiento, Señor. Y que podamos escuchar tu voz, ser guiados por tu Espíritu Santo, no por los hombres, no por las tradiciones, no por el líder, sino guiados por tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Oscarín. Alberto.